Bienvenidos a esta inmersión en las sombras. Hoy abordamos un caso que de verdad revuelve y perturba, reconstruido a partir de la minuciosa investigación del podcast Rojo Profundo, a cuyos oyentes, saludamos desde aquí. Hola a todos. Nos adentramos en la vida de Andrea Pizzoccolo, un contable de Arese, cerca de Milán. Un hombre con familia, trabajo estable, una fachada de absoluta normalidad. Sí, la típica fachada. Pero lo que se ocultaba detrás era un abismo de obsesión sexual, voyeurismo extremo y, finalmente, asesinato y necrofilia. Y lo más escalofriante, todo meticulosamente documentado por él mismo. Es que eso es lo más llamativo, ¿no? ¿Cómo puede coexistir una oscuridad tan densa tras una máscara tan convincente? Bueno, vamos a intentar entenderlo. La historia nos golpea de frente en septiembre de 2013. Un campo de trigo en la campiña de Lodi. Ese es el escenario inicial. El hallazgo de un cuerpo femenino desata una investigación que irá desvelando capas de horror cada vez más profundas. Sí. Y resulta, fascinante es una palabra quizá un poco fuerte, pero es llamativo cómo un detalle aparentemente menor, una simple toalla, se convierte en la primera hebra de la que tirar para desenredar una madeja increíblemente oscura. Totalmente. Desde el principio nos asalta una pregunta inquietante sobre lo que puede esconderse tras la apariencia. Exacto. Un jubilado volviendo a casa se topa con la escena. El cuerpo desnudo de una joven tiene el rostro cubierto por una toalla y un par de bridas de electricista blancas apretadas al cuello. Uf. La causa de la muerte parece evidente: estrangulamiento. La identifican pronto. Lavinia Simona Ailoai, 18 años, rumana, trabajadora sexual conocida online como Dora. Y la policía, claro, se aferra a esa toalla, ¿verdad? Lleva una etiqueta. Y ese detalle, el modo en que el cuerpo es abandonado, ya nos dice algo. O sea, no hay un intento sofisticado de ocultación. Está arrojado casi expuesto. Sí, como un objeto. Es desprecio, pánico. O una frialdad que va más allá de lo comprensible. Sugiere una desconexión brutal con el acto cometido y, con sus posibles consecuencias. La toalla efectivamente es de un motel cercano, el Motel Silk. Pero el primer obstáculo surge rápido. No hay ninguna Lavinia registrada. Los investigadores centran sus sospechas en una habitación, la 616. Claro. Y lo que encuentran allí empieza a dibujar un cuadro muy extraño. Pequeñas manchas de sangre, casi imperceptibles, muebles descolocados, cabellos en la bañera, luego se confirmará que son de Lavinia, y lo más desconcertante, trozos de cinta adhesiva de doble cara en las paredes. Cinta. Sí, sobre todo encima de la cama. ¿Qué sentido tiene eso? Estos moteles están diseñados para la máxima privacidad, entradas directas desde el coche a la habitación, muchas veces sin pasar por recepción. Son lugares que, por su propia naturaleza, facilitan el anonimato y complican enormemente el seguimiento. Ya. Que Lavinia no estuviera registrada apunta a que pudo entrar oculta, quizá en el maletero, una práctica que no es tan infrecuente en estos contextos, lamentablemente. La privacidad se convierte aquí en un velo perfecto para la clandestinidad. Pero alguien sí dejó rastro. El recepcionista recuerda a un cliente que salió esa mañana, solo. Un hombre alto, corpulento, con barba, pelo largo recogido con una cinta roja. Lo describe como muy agitado, sudoroso, como si acabara de hacer un gran esfuerzo físico. Y este hombre sí se registró. Nombre: Andrea Pizzoccolo, 42 años, contable, residente en Arese. Con este nombre, la investigación da un salto crucial. Los lleva directamente a su puerta. Y ahí cambia todo. Son las 11 de la noche. Pizzoccolo abre en calzoncillos. Dentro, la estampa de una vida normal. Su pareja, su hija de 5 años. Los policías entran, casi a la fuerza, y uno de ellos tiene buen ojo. Sobre el marco de una puerta ve un paquete de bridas blancas. Las bridas. Idénticas a las del cuello de Lavinia. Pizzoccolo balbucea algo sobre reparaciones caseras. Se muestra esquivo, pero acaba admitiendo que sí, que estuvo en el Motel Silk. ¿Qué más encontrarían? Claro, ya no podía negarlo. Piden registrar su coche, un SUV Hyundai en el garaje. Los asientos traseros están abatidos. Y en el del copiloto, una bolsa. Dentro, más bridas, sí, pero también material electrónico. Varias microcámaras de vídeo, una camuflada en un reloj de pulsera,
Madre mía. y objetos asociados a prácticas sadomasoquistas. La imagen del padre de familia empieza a agrietarse seriamente. Y justo ahí, en ese garaje, empieza a materializarse esa dualidad tan perturbadora que mencionabas al principio. El vecino amable, el compañero bonachón y al mismo tiempo el poseedor de herramientas para una vida secreta muy oscura, directamente conectada con un asesinato. Exacto. Es este contraste radical lo que nos fascina y aterra. ¿Cómo puede una psique albergar realidades tan opuestas sin fracturarse por completo? O quizás, bueno, la fractura ya existía, pero era invisible para los demás. Porque cuando la noticia salta, la gente que lo conocía no da crédito. Amigos, excompañeros, todos coinciden. Pizzo le llamaban. Un pedazo de pan, adorable, buenazo, Increíble. sociable, fan del heavy metal, trabajador desde joven, un padre y pareja aparentemente atento con su compañera brasileña y su niña. Nadie, absolutamente nadie, recuerda un solo gesto violento, una mala palabra. ¿Cómo es posible? Era todo una máscara. Increíblemente bien construida. Una máscara perfecta, parece. El registro de su piso añade más piezas al puzzle. Discos duros encriptados, una botella de éter, y se empieza a hablar de sus finanzas. 5 cuentas bancarias. Ah, las finanzas. Su nivel de gastos moteles frecuentes, escorts de lujo como Lavinia, que cobraba unos 500 euros. Choca frontalmente con su sueldo de contable, 1.800 euros al mes. No cuadra, claro. Y aquí viene una clave fundamental. La investigación financiera destapa que entre 2007 y 2013, Pizzocolo había desviado sistemáticamente unos 600.000 euros de la multinacional donde trabajaba. 600.000 euros. Y esto es crucial. El desfalco no era un crimen separado, era el motor invisible que alimentaba toda la estructura de su doble vida. Claro, lo financiaba todo. No estamos hablando solo de una perversión sexual. Hablamos de un engaño financiero metódico y a gran escala, sostenido durante años para financiar estas obsesiones. Esto demuestra que su necesidad de control y engaño no se limitaba a lo sexual, sino que permeaba toda su existencia. Requería una planificación financiera a la par que sus actos más oscuros. La frialdad se extiende a todas las facetas. Pizzocolo, ya detenido, se cierra en banda. No declara. Toda la atención se vuelca en el material digital. Los discos duros, las cámaras. Y lo que encuentran es sobrecogedor. Decenas de vídeos. Los vídeos. Él mismo grabándose con distintas mujeres. La mayoría escorts. Ahora sí, la cinta adhesiva del Motel Silk cobra sentido. Era para fijar las microcámaras, buscando ángulos específicos. Claro, la cinta de doble cara. Y la organización, meticulosa. Cada vídeo etiquetado, nombre o alias, fecha y una especie de puntuación personal sobre el encuentro. Las mujeres, por supuesto, no tenían ni idea de que estaban siendo filmadas. Es fascinante en el sentido más clínico y terrible, esta obsesión por grabar, catalogar, poseer. No le bastaba el acto en sí, necesitaba controlarlo todo. La puesta en escena, la filmación desde múltiples ángulos, siempre 3 cámaras, se descubre, y la posterior revisión y archivo. 3 cámaras, siempre. Es un ritual compulsivo. La grabación le permite revivir y dominar esos momentos una y otra vez, pero sobre todo revela una necesidad patológica de dominio absoluto, de convertir a la otra persona en un objeto dentro de su narrativa particular. Al principio, en los pocos momentos en que habla, Pizzocolo deja caer que fue un accidente, un juego erótico que se fue de las manos, que perdió el control. La excusa clásica. Pero los vídeos que él mismo creó, con tanto esmero, cuentan una historia muy diferente. Hay uno que lo cambia todo, un vídeo que muestra el asesinato. Pero aquí surge una incongruencia que desconcierta a los investigadores. Ese vídeo, el del momento de la muerte de Lavinia, no fue grabado en el Motel Silk. ¿Cómo? O sea que... Y este hallazgo dinamita la cronología inicial. Si Lavinia ya estaba muerta al llegar al Motel Silk, ¿dónde ocurrió el asesinato? ¿Y cuándo? Exacto. La investigación tiene que retroceder, buscar un escenario anterior, adentrarse aún más en las últimas horas de la víctima y su verdugo. La tensión aumenta, claro. Tirando del hilo de sus movimientos, descubren que el día antes del hallazgo del cuerpo, Pizzocolo y Lavinia estuvieron en otro lugar. El MOM Hotel, cerca del aeropuerto de Malpensa, a 1 hora de Milán. Otro hotel. Y otro detalle inquietante. Para registrarse allí,
Pizzocolo no usó su nombre. Usó una identidad falsa, los datos de un compañero de trabajo, con un DNI manipulado con su foto. Usando un DNI falso, manda narices. ¿Por qué? ¿Por qué usar un nombre falso en un sitio y el real en otro con pocas horas de diferencia? Un descuido fatal en medio de su supuesta planificación. O parte de un plan más complejo, no se sabe bien. Qué extraño. El vídeo recuperado de las cámaras que Pizzocolo colocó en esa habitación del MOM es difícil de describir. Muestra su rutina. Llega, instala con calma sus 3 cámaras, una frente a la cama, otra oculta en un folleto en una mesilla, la tercera en la otra. Siempre las 3 cámaras. Llega Lavinia, charlan unos minutos, se desnudan, empiezan una relación sexual y entonces, en mitad del acto, él saca una brida blanca de debajo de la almohada. Con una rapidez escalofriante, la pasa por el cuello de Lavinia, que apenas reacciona al principio, y empieza a tirar con ambas manos. Dios mío. La resistencia de ella es breve pero desesperada. Se oye un sonido gutural ahogado captado por el micrófono. Él la presiona contra la almohada. La secuencia del estrangulamiento dura casi 4 minutos grabados. 4 minutos de agonía explícita. Esto desmonta por completo cualquier teoría de juego que salió mal. Es un acto calculado, metódico, ejecutado con una frialdad que hiela la sangre. Absolutamente. La violencia no es un arrebato, es sostenida, deliberada, hasta asegurarse el resultado. Y hay más. Tras esos minutos, él se levanta, se acerca a una cámara, pero se percata de que el cuerpo de Lavinia aún tiene espasmos. No. Sin dudar, vuelve a la cama, toma otra brida y la aprieta aún más fuerte sobre la primera, mientras sigue aplastando su rostro contra la almohada. Solo entonces, segundos después, cesa todo movimiento. Lavinia está muerta. Es un nivel de crueldad difícil de asimilar. Marca la deshumanización total de la víctima, incluso en el momento de su muerte. No hay atisbo de duda o remordimiento en sus acciones grabadas. Es aterrador. Entonces volvemos al Motel Silk. ¿Qué pasó allí en la habitación 616, donde usó su nombre real? Los investigadores ven otro vídeo grabado esa misma noche, horas después del asesinato. Pizzocolo repite su ritual. Llega solo, coloca las cámaras con precisión casi quirúrgica, prepara la escena. Otra vez el ritual. Sale un momento y vuelve arrastrando el cadáver de Lavinia, transportado desde el MOEM. Lo deposita en un sofá. Y aquí se revela la última transgresión, ¿no? Lo que sigue es un acto de necrofilia. Las cámaras, sus propias cámaras, lo graban manteniendo relaciones sexuales con el cadáver de la joven que él mismo había asesinado horas antes. Sí. Es la culminación de esa fantasía de control absoluto, la profanación definitiva del cuerpo, reducido a un objeto inerte para su gratificación. Es ir más allá de lo imaginable. Terminado el acto, recoge sus cámaras, carga el cuerpo en el coche, conduce hasta Lodi y lo arroja en el campo de trigo sobre las 2:30 de la tarde. Una hora después, el jubilado lo encontraría. La autopsia lo confirma todo. Muerte por asfixia, estrangulamiento con bridas. Cerrando el círculo macabro. Pero la historia de Pizzocolo no empieza ni termina con Lavinia. Durante la investigación aparece un testimonio clave, el de Gabriela, otra escort. Su relato es aterrador y ocurrió solo un mes antes. Un mes antes. Sí. Pizzocolo, usando el alias Giorgio, el del DNI falso, la llevó a un motel. Notó que él consumía algo, posiblemente droga. De repente se puso violento. Te enseñaré cómo se juega. La ató con bridas, la golpeó, la metió en el maletero y condujo durante horas, parando para pegarle. ¡Qué horror! Finalmente la abandonó atada en una carretera. Tuvo suerte. Un conductor la ayudó. El testimonio de Gabriela es vital. No es solo un incidente aislado. Demuestra un modus operandi. El uso de alias, moteles, drogas, las bridas como herramienta de control, la agresión, la escalada de violencia. Un patrón claro. Lo que le pasó a Gabriela pudo ser perfectamente el destino de Lavinia. Sugiere que Pizzocolo no solo cruzó una línea con Lavinia, sino que estaba en una trayectoria de violencia creciente. El asesinato parece la culminación de un patrón depredador, no un hecho puntual o un error. Llega el juicio. La defensa intenta la carta de la amnesia por drogas. La cocaína anuló su voluntad, estaba totalmente ausente. Claro, intentar buscar un eximente. Pero los vídeos son demoledores. Muestran lucidez, planificación, control absoluto en cada fase.
Se revela también que ya conocía a Lavinia. Hubo un encuentro previo, también grabado, por supuesto, en casa de él mientras su pareja estaba fuera. Este segundo encuentro en el Mohom fue el fatal. Los vídeos fueron su propia condena. La sentencia es inevitable. Cadena perpetua, ergastolo en Italia por homicidio agravado y violencia sexual, confirmada en apelación y por el Tribunal Supremo Italiano, la Cassazione. Aparte, claro, otra condena por el desfalco de los 600.000 euros. Las dos condenas. Cumple condena en Pavía. Su abogado dice que le llaman Dead Man, el hombre muerto, y que ha sufrido amenazas. No me extraña. Al final, ¿qué nos queda? La imagen de un contable anodino que escondía una doble vida financiada por el crimen, una obsesión por grabar actos de violencia sexual que culminó en un asesinato planificado con frialdad y actos de necrofilia, todo registrado por él en una especie de diario macabro. Sí, un diario visual del horror. Un abismo insondable entre la normalidad aparente y la monstruosidad real. Este caso nos confronta con la idea perturbadora de que el mal extremo puede anidar en la cotidianidad más absoluta. Nos habla de compartimentación psicológica llevada al límite, de la obsesión por el control total, del papel ambiguo de la tecnología, la cámara como herramienta del crimen y, paradójicamente, de su propia condena. Es la gran ironía. Y, por supuesto, de las zonas más oscuras de la psique. La violencia sexual como ejercicio de poder y deshumanización. La meticulosidad choca frontalmente con la idea de un simple arrebato. Había un método, uno aterrador. Y aquí lanzamos una última reflexión. Pizzoccolo filmó todo, meticulosamente, proporcionando la prueba irrefutable en su contra. Más allá de la aparente falta de cálculo para evitar ser descubierto, ¿podría existir una necesidad subconsciente, retorcida, no solo de cometer la transgresión, sino de asegurarse de que ese horror quedara registrado, casi como una obra, aunque eso supusiera su propia caída? Es una pregunta inquietante. ¿Qué nos dice esto sobre la relación entre tecnología, deseo de transgresión y los extremos más oscuros de la psique humana? Para darle vueltas, desde luego. Con esa pregunta inquietante, cerramos este análisis basado en la investigación original del podcast Rojo Profundo sobre Andrea Pizzoccolo, una historia que nos recuerda las complejidades y las sombras que pueden latir bajo la superficie del ordinario. Esperamos que esta exploración, aunque dura, haya sido esclarecedora y haya invitado a la reflexión sobre las múltiples capas de este caso y lo que revela sobre la naturaleza humana en sus extremos. Gracias por acompañarnos. Y si este caso les ha impactado y quieren seguir explorando las zonas más oscuras del crimen, les invitamos a suscribirse al podcast Rojo Profundo. Encontrarán un nuevo episodio escalofriante cada semana. No se lo pierdan.